Buenos días, soy Álvaro Sánchez. Vamos a empezar con las típicas pruebas de probando. ¿Me escucháis todos bien? ¿Me veis todos bien? Tenéis un chat, ¿vale? Si queréis ir escribiendo en chat. Ah, vale, perfecto, ya me ha contestado, me van A ver, contestando. Vale, ¿dónde está el chat? Es que, mira, eh, a ver, así. voy a mirar el chat. Sí, te oímos. Genial, vale. Vale, vamos a esperar un segundín para que se van incorporando todos los asistentes, ¿vale? Y bueno, mientras tanto, pues nada, os voy a ir adelantando cositas que ya durante la presentación del webinar lo iré repitiendo. Esta presentación que tenéis aquí, este PowerPoint, os lo mandaremos también después de la presentación, porque la idea con el PowerPoint es que sea simplemente una herramienta de cara a recordatorio. Veréis capturas de pantalla, ¿vale? Pero ya te digo, o ya os digo, simplemente de cara a que cuando encontréis ante la renta solos ante el peligro, que al menos sepáis cuál es la página en sí, ¿vale? Bueno, vamos a esperar eh, a que incluyan el resto y si os parece bien, a las 5 en punto empezamos. Vale, perfecto. Todo el mundo está diciendo que se escucha bien. Vale, vale, vamos a ver el resto de asistentes. Vale, todos con el micrófono apagado y vale, vale, perfecto. Vale, pues si os parece, nada, un minutito más, simplemente, te digo, simplemente para que los pobrecitos míos rezagados les dé tiempo a conectarse y a sentarse en la silla. Además, eh, vale. Bueno, ya sabéis que esta jornada está incluido dentro de lo que tenéis vosotros, conocéis como las PAE, los jueves de PAE. ¿Cuál va a ser la idea de esta jornada? Exclusivamente campaña de renta. Es verdad que vamos a dar todo tipo de rendimientos tributarios que existen de una forma un tanto genérica. Tener en cuenta que esto prácticamente es un año en una carrera de derecho, y se os van a dar habitualmente muchas situaciones en las que tengáis una situación un poquito diferente a la genérica. Entonces, pues nada, ya como vamos a empezar ya el curso, voy a empezar por lo que toca, que es presentando. Yo soy Álvaro Sánchez, soy abogado o el abogado principal de Derecho Tributario y de Derecho Administrativo. Y bueno, mi expertise evidentemente es el derecho fiscal y dentro del propio derecho fiscal el derecho de persona física, ¿vale? Entonces, no sé si habéis tenido antes, habéis tocado antes renta, parto de la premisa de que sí, porque habitualmente sois trabajadores que ya lleváis un tiempo trabajando, con lo cual, por desgracia, ya os ha tocado lidiar con Hacienda. Entonces, la idea es eso, que entendáis un poco cuál es toda la mecánica del impuesto sí, cada tipo de rendimiento diferente, que primero veremos desde un punto de vista un poquito más teórico y luego lo que se da en la vida real, que son los casos prácticos. Y es verdad que como último apartado sí que os voy a enseñar lo que suele llegar de Hacienda en el caso de una comprobación limitada, o lo que habitualmente conocemos como paralela, que es un requerimiento y una trámite de alegaciones. ¿Esto para qué lo mando o para qué lo quiero que lo veáis? Para que no os asustéis. Un requerimiento no es nada grave. Simplemente haciendo una buena tributación o haciendo un ejercicio, un buen ejercicio previo, pues habitualmente el 80% aproximadamente se quedan simplemente en un papelito de Hacienda, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar el webinar. Lo primero es que tenemos que delimitar qué es el IRPF. Ya sabéis que el IRPF es un tributo personal, directo y subjetivo. Es decir, va a tener en cuenta la situación familiar del contribuyente en sí. ¿Cómo vamos a saber la situación del familiar del contribuyente en sí? Pues bueno, tendremos una situación o tendremos un apartado del mínimo personal familiar, una serie de deducciones, tanto estatales como autonómicas. O tenéis que tener en cuenta también que este impuesto es dual, es decir, tienen competencia las comunidades autónomas y tiene competencia el Estado. Es verdad que las comunidades autónomas tienen muy poquita competencia, únicamente sobre deducciones y sobre su tramo específico.
¿vale? Ahora bien, ¿cuándo se tiene que tributar por IRPF? Lo que nos dice la norma de IRPF es que tienes que estar 183 días al año en España. Nos suele pasar bastante que las personas que acaban de incorporarse o acaban de incorporarse a un trabajo cuando vienen del extranjero no saben muy bien dónde tienen que tributar, si en su país de residencia, bien porque ya tengan otro tipo de bienes en el país o bien porque estén aquí en España. La delimitación es 6 meses y un día. Una vez que pasa 6 meses y un día ya tienes que tributar en España, sí. Luego, em, por lo que sabemos, o por lo que me han comentado los compañeros, sois de varias comunidades autónomas. Para determinar cuál es vuestra comunidad autónoma de residencia fiscal, es aquella en la que residáis durante más tiempo durante el año o el ejercicio fiscal. Es decir, pongamos el supuesto de que durante el año os habéis desplazado a, bueno, Madrid, Andalucía y Cataluña. Dependiendo del tiempo que paséis en cada uno, el que mayor tiempo que paséis va a tributar. En ese año tendréis que hacer la declaración de renta en esa comunidad autónoma, independientemente de que vuestro final o la final del ejercicio fiscal estéis en otra comunidad autónoma. ¿Vale? Ahora, es una situación de hecho que nos pasa muchísimo en el despacho. ¿Cuándo no tributa o qué bienes no van a tributar en IRPF? Aquellos bienes que se hayan adquirido, por ejemplo, por herencia, legado o donaciones. ¿Por qué no van a tributar en IRPF? Muy fácil, porque ya han tenido la tributación en un puesto específico, ¿vale? Es verdad que con los inmuebles, las personas que vivimos en territorio común, pues vamos a obviar en este apartado los territorios forales y Navarra, que tienen su propio sistema tributario en IRPF y en su caso la segunda vivienda no cuestan dinero, no tributan, pero en el resto de España, cuando adquiramos una herencia y esa herencia tenga un bien inmueble, es verdad que no va a tributar, pero sí va a tener una mínima implicación fiscal, ¿no? Que luego iremos viendo más adelante. Vale, parto de la premisa de que eso, de que todos ya habéis tenido el gusto o el disgusto de haber entrado en la agencia tributaria y haber presentado ya campañas de la renta en sí. De todas maneras, en el webinar os hemos dejado el enlace directo a la sede electrónica de la agencia tributaria. ¿Vale? Siempre que se abre una campaña de renta, la primera información que tenéis, o tenéis siempre un acceso rápido a la campaña de la renta. No hemos incluido la fotografía de la campaña SIP para no alargarlo más, pero en el caso que una vez que accedierais, tendríais que obtener o bien el número de referencia con vuestro DNI y la fecha de validez, o bien con el NIE y el número de soporte. ¿Vale? Si no sabéis cuál es, dónde está el número de soporte, está arriba a la izquierda. ¿Vale? Vale, pinchamos, accedemos a la declaración de la renta y ya es cuando nos encontramos realmente con el impuesto en sí, es decir, con todas las situaciones tributarias. ¿Qué es objeto de tributación o cuáles son los rendimientos que nos vamos a encontrar en las diferentes pantallas? No quiero que esto lo aprendáis, de hecho ni siquiera lo he incluido, porque una cosa es lo que dice la norma tributaria y otra cosa es luego en la vida real. La vida real nunca vamos a llamar al rendimiento de trabajo, al salario rendimiento de trabajo, simplemente lo vamos a utilizar para IRPF. Entonces, os vais a encontrar siempre en la declaración de la renta dividido por secciones por rendimiento o por grupo de rendimiento. El habitual o el más general, que además a todos os une, son los rendimientos del trabajo. Con rendimiento de trabajo no penséis únicamente en sueldos y salarios, ¿vale? Tendremos situaciones que se llaman situaciones asimiladas que veremos en un apartado específico porque en rendimiento de trabajo sí quiero incidir bastante, ¿vale? El trabajador que no está por cuenta ajena y está por cuenta propia, lo que tiene son rendimientos a actividades económicas. Aquí es verdad que me lo voy a saltar, salvo que alguno de los asistentes me indiquéis que también hacéis pluriactividad o que queréis tener un poquito más de información de rendimiento de actividades económicas, por el simple hecho de que, bueno, daría para un webinar entero. Tiene gastos deducibles, tiene ingresos, tiene amortizaciones, tiene una serie de obligaciones fiscales que no considero necesario incluirlas y además que seguramente os terminaría aburriendo simplemente, ¿vale? Una situación que también os genera mucha controversia son los rendimientos de capital. Vais a ver dos, rendimiento de capital mobiliario y rendimiento de capital inmobiliario. Para entender la diferencia entre uno y otro, muy sencillo. Rendimiento de capital mobiliario va a ser principalmente de bienes muebles. Bienes muebles en el sentido de acciones, participaciones sociales, fondos de inversión, incluso el vehículo. Si, por ejemplo, vendiéramos un vehículo con ganancia patrimonial, bueno, se podría incluir, ¿no? Ahora bien, rendimiento de capital inmobiliario. Cualquier beneficio obtenido
en la aplicación o en los rendimientos que esté dando un inmueble en sí. El caso prototípico es el arrendamiento, que también hemos incluido un apartado específico, ¿vale?, de cara a si alguno tenéis alquiler, que lo vayan incluyendo, ¿vale? Entonces, bueno, em, una vez que os metáis en los datos fiscales, por ejemplo, o cuando entráis en la pantalla, también os vais a encontrar los datos fiscales. Los datos fiscales, veréis la información de qué habéis tributado o qué habéis obtenido en cada renta. ¿Esto por qué aparece así? Porque vuestra empresa presenta una cosa que se llama modelo 190, ¿vale? Ahora también, ¿qué vais a tener y que habitualmente tenéis los que tenéis acciones de forma habitual o los que vendéis una vivienda? Lo que se llaman ganancias patrimoniales, ¿vale? La ganancia patrimonial en comparación con los otros dos rendimientos es por la alteración del patrimonio, es decir, principalmente venta, ¿vale? Por último, tenéis una cosita que se llama imputación de renta. La imputación de renta únicamente la vais a ver en aquellas situaciones en las que tengáis una segunda vivienda que no esté ni alquilada y no las tengáis afectas a lo que se llama actividad económica, es decir, que no tributen en otro apartado específico, ¿vale? Entonces, también daremos unos pequeños detallitos, sobre todo de cara a cuando adquirís la herencia, que no se os olvide incluir la declaración de la renta en sí, ¿vale? También quiero aprovechar un momento, en el momento que vayamos viendo determinados tipos de rendimiento, os iré poniendo sondeos. Los sondeos están pensados tanto para incidir un poquito más en el tipo de rendimiento en sí o en el tipo de activo, como de cara a si tenéis preguntas o unas preguntitas más generales. Habitualmente nos pasa que hay patrones, es decir, pues aquellos que operéis con criptomonedas soléis tener el mismo problema de cómo determinar las criptomonedas, los que te hayáis vendido un inmueble tenéis la duda de la inversión de vivienda habitual, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, determinado esto, vale, vamos a pasar ya directamente a los rendimientos de trabajo. Ahí, vale, rendimiento de trabajo en sí. Aquí prácticamente nunca vais a tocar nada. Tened en cuenta que la empresa con el modelo 190, que si os dais cuenta o si lo habéis tenido en el primer trimestre del año, que habitualmente es para marzo, lo suelen enviar, os manda lo que se llama el certificado de retenciones. Este certificado de retenciones, veis el ingreso íntegro, los gastos deducibles, que los gastos deducibles son la parte de seguridad social y las retenciones que se han practicado durante el ejercicio en sí, ¿vale? Cuando hablamos de rendimiento de trabajo, no solo tenemos que tener en cuenta los sueldos y salarios, por ejemplo, sueldos y pensiones, que es lo más habitual. Hay situaciones asimiladas. Es verdad que siempre que tenéis una situación o una controversia en si lo incluyo en rendimiento de trabajo, os suelo recomendar que nos consultéis. ¿Por qué? Porque este es un artículo específico y dependiendo de la situación de hecho, puede tributar aquí, puede tributar como rendimiento de capital mobiliario, en el caso, por ejemplo, de un plan de pensiones, que es el caso más habitual que nos planteáis, o también puede trabajar como rendimiento de actividad económica. Y fijaros, por ejemplo, esta charla, para que os una idea, como no la he montado desde el punto de vista profesional, sino que ha sido a través de la PAE, sería rendimiento de trabajo, ¿vale? Insisto, siempre que tengáis dudas, preferimos o es preferible que nos consultéis o consultéis a cualquier asesor fiscal antes que incluirla como rendimiento de trabajo, por ejemplo, o rendimiento de actividad económica, por ejemplo, ¿vale? Ahora, una situación que también queríamos incluir, o una pequeño matiz que queríamos incluir en los rendimientos de trabajo, son las retenciones, ¿vale? Os he dejado un enlace en el webinar, en la presentación, de cara a si alguna vez veis que vuestra tributación o vuestro IRPF os sale a pagar bastante. ¿Qué suele pasarnos en estas situaciones? Que tenéis bonus, tenéis unos ingresos variables que derivan mucho de un mes a otro y tenéis una fluctuación en las retenciones en sí. En este caso, verdad que habitualmente aconsejamos que se aumente un pelín las retenciones. ¿Cómo podemos saber cuál es nuestro tipo de retención? Utilizando bien ese enlace, que realmente es un algoritmo en el que se incluyen pues, nuestros ingresos brutos anuales y nuestra situación familiar, es decir, si tenemos hijos, si tenemos ascendientes a cargo, si tenemos una hipoteca antes de 2013, porque me temo que después de 2013 no es deducible, y nos va a salir un tipo. El tipo de retenciones, que no tiene nada que ver con el tipo de tributación, ¿vale? Pero es verdad que habitualmente empresas grandes como la vuestra suelen ajustar bastante uno y otro, ¿vale? Luego, cuando no tengáis rendimiento de actividades de trabajo,
por lo que decíamos, habitualmente trabajáis por cuenta propia. No lo he incluido en la presentación, insisto, pero los rendimientos de cuenta de trabajo aparecerían justo después, es decir, en la página 12 y siguiente, si mal no recuerdo, ¿vale? Vamos a empezar ya con la parte que se llaman rendimientos. El primer dividendo que solemos ver son los dividendos en sí. El dividendo, para que os hagáis una idea, un dividendo es la obtención de un cupón corrido de unos ingresos anuales, bien porque tengáis fondos de inversiones, porque tengáis acciones, por ejemplo, imaginaos que tenéis acciones en Amazon, o porque al final tenéis una participación social en una empresa y esa empresa ha decidido repartir una serie de ingresos, ¿vale? ¿Cómo van a tributar estos dividendos? Estos dividendos van a tributar, si ves en esta página, ay, perdonad, si ven esta página, aparece, vale, aparece aquí página 5. Es verdad que le faltaría y siguientes. Dependiendo del tipo de instrumento financiero, se va a incluir en una página u otra, ¿vale? Pero bueno, en este tipo de casos siempre también recomiendo que nos consultéis en sí. No pasaría nada si lo incluyésemos en un apartado que no es el correcto, porque la tributación siempre va a ser en la base imponible del ahorro, que ahora explicaré cuáles son los tipos del ahorro, ¿vale? Pero es verdad que no es lo recomendable, sí, porque habitualmente os llega un requerimiento en sí. ¿Cómo va a tributar el rendimiento capital mobiliario? ¿Cómo van a tributar esas dividendos de acciones? Al 19% si son hasta 6.000 euros, que suele ser lo habitual, al 21% hasta los 20.000 euros y al 23% hasta los 25.000, hasta los 50.000, perdón, ¿vale? Siempre va a ser así. Es un tipo, se llama un tipo fijo, ¿vale? Ahora bien, la situación que podéis encontrar con las acciones de la empresa, en vez de recibir esos dividendos anuales, es la transmisión en sí de la propia acción. Ahora veréis en el siguiente apartado dónde se van incluyendo. Pero la venta de acciones no es un rendimiento de capital mobiliario. Y esto es muy importante que lo sepáis de cara a una serie de situaciones fiscales que tenemos que tener en cuenta. La venta de acciones y participaciones sociales, que como se llama en el caso de SL, es una ganancia y pérdida patrimonial. ¿Por qué? Pues bueno, sí, si no eso es aburrido ya, porque como hemos dicho justo al principio, la ganancia patrimonial es cuando se altera el patrimonio. En este caso, como detraemos de nuestro patrimonio las acciones en sí y obtenemos un beneficio o una pérdida, claro, ahí es cuando se produce la alteración patrimonial. Os he incluido una premisa o una regla que tenéis que tener en cuenta porque nos pasa muchísimo con los fondos de inversiones. Los fondos de inversiones suelen tener muchas acciones dentro del paquete, ¿vale? Cuando son acciones cotizadas, ya sabéis que acciones cotizadas son aquellas sociedades anónimas que cotizan en bolsa, ¿vale? No se puede adquirir la misma en el plazo de 2 meses. En el caso de que no estén cotizadas, en el plazo de 1 año. Y otros elementos patrimoniales, como por ejemplo poder estriarse una vivienda, es verdad que nunca se nos ha planteado el caso, pero la misma vivienda patrimonial, si tuvierais pérdida, no podríais adquirir en el mismo año. Es verdad que esta última parte es teórico, nunca nos ha pasado, pero bueno, oye, no está de más decirlo, ¿vale? Con la de 2 meses, la cotización de 2 meses sí nos pasa bastante. Tened en cuenta que los fondos de inversiones, sobre todo, suelen tener acciones de un grupo determinado de empresas. Claro, cuando estas empresas tienen una pérdida, el broker os suele recomendar vender, aprovechar esas pérdidas patrimoniales, sobre todo si habéis tenido ganancias patrimoniales en otro tipo de activos financieros y compensarlos en sí. Mucho cuidado en ese tipo de situaciones y comprobar exactamente si en el momento de que vayáis a adquirir otro fondo de inversiones o vayáis a trasladar ese dinero para comprar otro tipo de acciones, ¿vale?, no estén incluidas las mismas. Hacienda tiene un control bastante exhaustivo sobre lo que se llama la no integración de pérdidas patrimoniales, ¿vale? Entonces, pasados esos 2 meses se podría volver a integrar, ¿vale? No se pierde esa pérdida patrimonial, ¿vale? Luego, otra situación que se os da en el día a día es, ¿y esto cómo lo incluyo? ¿Cómo utilizo? ¿Qué valores utilizo? Bien, en el caso de valores cotizados tenemos un menor problema. ¿Por qué? Porque habitualmente el broker os da la información fiscal. Os dará el valor de adquisición en su momento y os va a dar el valor de venta y la comisión que haya tenido. En el caso, por ejemplo, que tengáis un broker extranjero, que es verdad que es la situación de hecho que más vemos en el despacho, soléis tener problemas de que el broker no da toda la información o tampoco ha dado la información a Hacienda. Al ser un broker extranjero, no tiene la obligación
de dar información fiscal y tenéis que incluirla vosotros mismos. ¿Ahí qué va a pasar? Tenéis que tener en cuenta que se va a utilizar la moneda de cambio, va a ser, evidentemente, o la moneda a la que se tiene que declarar, evidentemente es el euro. Tendréis que utilizar el tipo de divisa del día de la compra y el día de la venta. Habitualmente, si no podéis, pues o bien nos consultáis, ¿vale? Pero si no, el propio Banco de España tiene un Excel, si no recuerdo mal, desde el 94, con los tipos de cambio de todas las monedas a euros, ¿vale? Bueno, en su momento a pesetas y ahora euros, ¿vale? En el caso de que hayáis tenido comisiones, que suele ser lo más habitual, esa comisión es un gasto deducible, ¿vale? ¿Qué os puede pasar? Que esas acciones hayan tenido un beneficio o hayan tenido una pérdida. Las pérdidas patrimoniales no lo he incluido, pero habitualmente los que operéis con operaciones financieras lo vais a notar, ¿vale? De hecho, si me lo permitís, vais a ver un sondeo, porque de cara a ver, sobre todo luego las consultas, me gustaría que pusierais si operáis o no operáis, ¿vale? Pues ya te digo, suelen ser situaciones bastante habituales. Y también os voy a incluir otra dentro de un momentito que es sobre criptomonedas. También os suele parar. Creo que llevamos 2, 3 añitos que las criptomonedas son el instrumento, no vamos a llamar el instrumento financiero porque es verdad que tenemos bastante controversia con Hacienda, pero es muy habitual que tengáis criptomonedas dependiendo del tipo de inversor, pues tendrá más o menos, pero bueno, habitualmente siempre habéis coqueteado, aunque sea con ella, ¿vale? Mira, al principio, por ejemplo, estoy viendo que ahora mismo sí hay un volumen bastante, más, de hecho, más del que yo me esperaba, lo reconozco, de gente que sí opera con acciones, ¿vale? Para los que tengáis dudas con la acción en sí, nada, escribidmelas en el chat, ¿vale? Y abrimos un debate específico sobre las acciones y las participaciones, ¿vale? Si todos habéis podido contestar ya, bueno, todavía no habéis contestado todo, vamos a dejarlo un ratito, ¿vale? Ahora, mientras tanto, sí que me gustaría hablar de las criptomonedas, ¿vale? Es verdad que las criptomonedas ocurre igual. Pueden ser rendimiento de capital mobiliario o puede ser ganancia o pérdida patrimonial. Va a ocurrir lo mismo, independientemente de que sean criptomonedas, de que estén en esa situación ambigua. Cualquier beneficio que obtengamos de la criptomoneda cuando todavía la tengamos es un rendimiento de capital mobiliario. Cuando vendemos la criptomoneda y cuando la permutamos, ¿vale? Por ejemplo, la situación más habitual es tener Bitcoin. Bitcoin está muy inestable y pasamos a Ethereum. Eso es una permuta, eso también va a tributar, ¿vale? El stacking, por ejemplo, también va a tributar, ¿vale? Tened mucho cuidado con criptomonedas. Lo iremos viendo seguramente cuando vayamos teniendo las preguntas o en el día a día o cuando nos consultéis. Las criptomonedas, el problema que tienen es que como no son divisas legales o moneda a efecto legal, ahora mismo Hacienda no tiene un buen control de las criptomonedas, pero sí hay planes específicos para tenerlas controladas. Los que operéis con criptomonedas sabréis que estamos pendientes de que se incorpore un modelo tributario, que es el modelo 721. Veremos a ver cómo lo estructuran, porque creo que ahora mismo Hacienda lleva diciendo 2020 que lo iba a aprobar. 2021 les pilló el toro. 2022 les pilló el toro y veremos a ver si para 2023, que parece que sí. Pero bueno, desde luego ha habido modificaciones importantes. De hecho, si os fijáis en la página específica de criptomonedas, el año pasado las criptomonedas estaban dentro de ganancia patrimonial y tenías que meterte en un apartadito específico. Este año han cambiado y han abierto una página única y exclusivamente para criptomonedas. En la página 14 la tenéis aquí porque de hecho se ha incluido hace 3 días. Si alguien se metió en el simulador de la renta hace una semana, no le va a aparecer esta página, que es lo que nos pasó a nosotros. Es un caso muy curioso, ¿vale? Bueno, vamos a cerrar ya el sondeo. Es verdad que solo han votado el 75%, pero bueno, al menos con esto nos hacemos una idea, ¿vale? Lo cerramos y ahora el de criptomonedas. Por favor, el de criptomonedas también. Como es habitual, yo creo que de hecho es el que más duda genera y el que más debate abrimos, ¿verdad? Criptomonedas da para un webinar entero. Si tenéis muchísimo, seguramente tengamos que hablar bastante de ello, ¿vale? Así que
principio, mira, pues reconozco que tenéis menos criptomonedas de lo que yo pensaba. Vale, bueno, pues en este caso seguramente hablemos más de otro tipo de situaciones o tengamos más preguntas sobre inmuebles, ¿no? Vale, bueno, mientras vais respondiendo, vamos a saltar al siguiente apartado, ¿vale? Que son los alquileres en sí. He incluido los alquileres porque es un rendimiento de capital inmobiliario. Igual, como tenemos un bien inmueble y le sacamos un beneficio a ese bien inmueble, va a tributar aquí. Muy importante que no lo confundáis con un rendimiento de capital inmobiliario o que no lo confundáis tampoco con con la ganancia patrimonial, la pérdida patrimonial. ¿Por qué? Porque este rendimiento de capital inmobiliario va a tributar a una cosa que se llama la base imponible general. ¿Verdad que no os quiero machacar mucho con esa mecánica? Porque al final la diferencia entre una y otra es que la base imponible general es progresiva. Eso significa que cuanto más tengas, más vas a tributar. En diferencia con la del ahorro, que es lo que hemos hablado, 19, 21, 23. ¿Vale? Ahora, los rendimientos. También es una situación que habitualmente nos preguntáis mucho. Más, aquí también tengo que insistir. Si tenéis duda con cualquier tipo de gasto deducible, es preferible que nos preguntéis, que lo analicemos, que incluso es más, os planteemos, os pongamos un correo resumen con consultas vinculantes que podamos utilizar en un momento dado cuando Hacienda llegue golpeando a la puerta, que incluirla y que luego no se pueda hacer nada, básicamente, ¿vale? Que no se podría haber incluido o bien se ha incluido de forma incorrecta, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a tributar? Pues muy fácil. Ingreso menos gasto. No hay tutía aquí. Es muy parecido a la contabilidad. Ahora bien, gastos. ¿Qué se considera gasto? Hay ríos de tinta, tanto a efectos doctrinales, a efectos jurisprudenciales, incluso Hacienda con sus consultas vinculantes, que es uno de los derechos del contribuyente cuando tiene dudas, te puede cambiar de criterio prácticamente de un año para otro. Os he incluido unos cuantos, que es verdad que he incluido una aposta, que son los gastos de conservación y reparación. ¿Por qué lo he incluido? Porque habitualmente cogéis, hacéis la reforma y luego alquiláis el inmueble en sí. Sobre todo nos pasa mucho cuando son inmuebles heredados en sí, ¿vale? Mucho cuidado con la diferenciación. Ay, me están diciendo que no ven la presentación. Vale, pues mira, vamos a cerrar el sondeo. Ahora veis la presentación, ¿verdad? Perfecto, vale. Vale, pues bueno, no pasa nada. Simplemente digo, esta información, este PowerPoint, la idea no solo es que lo vayáis viendo ahora, sino que lo tengáis para después, ¿no? Es decir, cuando estéis en casa y os tengáis que encontrar y esto sí, esto no, ¿vale? Porque son tips, realmente eso, el impuesto o IRPF es un impuesto que ha sido modificado desde 2003 prácticamente todos los años, que las autonomías también han incluido determinadas deducciones que hay que verlas año a año porque pueden ir cambiando. Bueno, eh, solo quiero que del PowerPoint os quedéis como unos puntos previos, ¿vale? Sobre todo vosotros que tenéis habilitado el servicio, ¿vale? Entonces, pues cuando os vaya poniendo sondeos, pues si os parece, nada, os lo pongo en un minutito, me decís si sí o si no, porque ya digo, los sondeos son única y exclusivamente de cara a las consultas en sí, ¿vale? Entonces, ahora mismo os voy a poner el sondeo de alquiler. Todos tenéis que ver el sondeo de alquiler ahora mismo. Eso. Nada. Segundito, por favor. ¿Vale? Y ahora, mira, además hay un porcentaje importante de alquileres, con lo cual sí que me gustaría incidir en el alquiler en sí, pues digo, es muy habitual encontrarnos procedimientos de compración limitada, lo que en el argot coloquial se llaman paralelas, precisamente por gasto deducible. ¿Vale? Además, un problema con el gasto deducible es que es el contribuyente el que tiene que acreditar la deducibilidad del gasto, no la agencia tributaria. Nos peleamos muchísimo. Y voy a ser muy machacado. No sé si alguna ya ha tenido la ocasión de hablar conmigo o hablar con un compañero del despacho, sobre todo en el caso de arrendamientos, pero somos muy machacones con esto. Factura, factura, factura y todo guardadito.
como si fueres, básicamente como si fueras un autónomo, ¿vale? Vale, vamos a hacer el boteo, que ya hay un número de votaciones suficientemente importante como para hacerme al menos una idea, ¿vale? Porque quiero que, bueno, veáis un poquito la presentación, ¿vale? Los gastos de conservación y reparación os los he incluido de forma específica y aquí tenéis que tener en cuenta que una cosa es una mejora que no es deducible como gasto, sino como amortización, que ahora lo veremos en un momentito, sino los gastos de conservación y reparación son aquellos tipos de gastos que se hagan porque la vivienda tenga que mantenerse. Caso más típico que nos preguntáis todos, oye, voy a pintar el inmueble porque los inquilinos me lo han dejado hecho unos zorros. ¿Se puede incluir como gasto de conservación? Sí. La caldera está vieja, es un dinero. ¿Lo puedo incluir? Sí. Siempre, ya sabéis, factura. Vale. Habrá algunos bienes muebles, colchones, sí se pueden incluir, ¿vale? Verdad que los colchones y algunos bienes que se llaman bienes de inversión se van a ir amortizando. Es decir, un bien mueble, un colchón, por ejemplo, no puede meter el 100%. Es al 10% durante una serie de años. Sí, eso se llama tabla de amortización simplificada. De todas maneras, habitualmente cuando os pasa eso, nos consultáis, por favor, ¿vale? No solo se pueden incluir ese tipo de gastos, también se pueden incluir IBI, comunidad de vecinos, seguros, ¿vale? De hecho, es muy habitual, o nos estamos encontrando muchísimo con el seguro de alquiler de impagos, se pueden incluir. La palabra clave para que sepáis o diferenciéis si se puede incluir o no es correlación. Si yo tengo el inmueble alquilado y ese gasto es para adquirir o está relacionado con el inmueble en sí o con los ingresos que voy a tener, se puede incluir, ¿vale? Es verdad que solemos tener el problema de la carga de la prueba, pero como os digo, con un buen control en el ejercicio correspondiente, no hay mayor problema, ¿vale? Una situación que se os puede dar, dudoso cobro, es decir, ese inquilino que no paga, ¿vale? Problema que tiene nuestra declaración de la renta. Se paga el impuesto cuando es exigible la renta en sí, ¿vale? Es verdad que a muchos os choca. Si yo no he cobrado el alquiler porque no me paga, ¿por qué tengo que tributar por él? Me temo que simplemente es porque lo dice nuestra norma de IRPF. Pero ¿qué pasa en el supuesto? Que sí existe una deducción específica que se llama de dudoso cobro, ¿vale? Para que sea de dudoso cobro, para poder incluir ese dinero que no ha pagado el inquilino, hasta ahora se tenía que recurrir judicialmente. Esta situación se modificó, ¿vale? Y solo se tiene que recurrir notarialmente, es decir, mandarle un burofax al inquilino mediante un notario diciéndole que pague, ¿vale? Ya sí podríamos incluir, habitualmente os pasa a partir de los 6 meses, es cuando empezáis a mandarle burofax y cuando ya seguramente os planteéis vía judicial, ¿vale? Un gasto específico que además es muy importante que lo tengáis en cuenta es la deducción por vivienda habitual, ¿vale? ¿Qué supone esta deducción por vivienda habitual? Que solo tribute el 40% de la renta en sí. Vamos a poner números. Imaginaos que al año cobráis de alquiler 10.000 euros, por poner un ejemplo, ¿vale? Si el alquiler en sí está considerado o se lo vais alquilado con la idea de que él viva en el inmueble durante todo el año, solo va a tributar el 40%. Estamos hablando de habitualmente una deducción bastante importante, porque tener en cuenta que esto va íntegro a la base imponible general, es decir, no se practica ningún tipo de retención, como por ejemplo en el trabajo, que siempre veis en la nómina que os van reteniendo poquito a cuenta del impuesto. Aquí no, todo va a tributar. Esa parte es muy importante. Además, es verdad que hasta hace poquito era un derecho a acción, es decir, si se te olvidaba incluirlo, en los años siguientes no podías hacer una rectificativa e incluirlo, ¿vale? ¿Cuándo vamos a poder aplicar esta deducción? La misma palabra lo dice, vivienda habitual. No significa que tengan que quedarse el año completo. Por ejemplo, tenemos muchas consultas que habitualmente nos pasa que es profesor, suelen ser determinadas profesiones en las que están como interinos y nos preguntáis, oye, ¿cómo hago el alquiler? ¿Es vivienda habitual? ¿Puedo aplicarlo o no puedo aplicarlo? Siempre que la idea de ese alquiler sea para que el inquilino se quede, se podría meter, ¿vale? Es verdad que en esos tipos de casos hacemos determinadas provisiones en el contrato de alquiler y cuando se finaliza el contrato de alquiler. Por ejemplo, cuando se va a finalizar el contrato de alquiler, en vez de poner que el alquiler va a ser de 6 meses, de 9 meses, imaginaos que se lo alquiláis a un profesor
Lo que ponemos es que va a ser de vivienda habitual y llegados los 9 meses, cuando el profesor llega a verano y se vuelve a su tierra, donde sea, se extingue el contrato. ¿Ha tenido la consideración de vivienda habitual? Sí. Em, ¿Hemos cogido y hemos aplicado adopción? Sí. ¿Ha durado un año el alquiler? No. ¿Vale? O sea que no pasa nada. Lo que nunca podéis tener para aplicar esta deducción es un alquiler turístico o un alquiler estacional. En ese tipo de casos nunca se va a poder incluir. Además, tener mucho cuidado con esto porque son datos que a Hacienda le va a llegar. Es decir, por ejemplo, si alquiláis por BNB, si alquiláis por Fotocasa, por ejemplo, que tengáis, no sé, un elemento, que la tengáis alquilada durante periodos. Es muy fácil que la agencia tributaria lo controle. Airbnb, por ejemplo, tiene la obligación de dar datos fiscales o tiene la obligación de dar información fiscal de 2017, ¿vale? Más, con los gastos deducibles tienen que tener en cuenta también una premisa, que es que solo puedes incluir los gastos fiscales durante el tiempo que está alquilado en sí. Pongamos, rara vez os vais a encontrar que lo alquiléis justo el 1 de enero, más que nada porque ese día tenemos la mala costumbre de estar de resaca o comiéndonos los retales del 31. Entonces, ¿qué va a pasar? El tiempo que no esté alquilado va a estar en otro tipo de situaciones, ¿vale? Que os lo quería, para que fuera más gráfico, os lo quería enseñar. Esto es lo que os vais a encontrar en la declaración de la renta una vez que tengáis el inmueble incluido y tengáis que ponerle toda la información. Como veis, tenéis puesto arrendamiento y a disposición de titulares, ¿vale? Si lo tenéis, vamos a poner situación de hecho, que lo tenéis medio año en cada situación, tendréis que marcar las dos casillas como está aquí, ¿vale? Pincharéis en la información adicional e iréis incluyendo durante el plazo que haya estado a disposición de titulares, pues va a tributar al 2% del valor cadastral y el tiempo que esté en arrendamiento tributará como rendimiento de capital inmobiliario, ¿vale? Eh, Ese se muere cuando se puede meter los gastos. Muy importante no meterlo durante todo el año, porque la información a Hacienda se la estáis dando vosotros mismos. Es decir, en caso de un requerimiento, vais a tener que luchar, por así decirlo, contra vuestra propia declaración. ¿Vale? De todas maneras, voy a ser muy machacón con esto. A la menor duda, nos consultáis. ¿Vale? Vale. Otra situación que se nos suele dar con los alquileres, o bueno, con los inmuebles, que es que llega un momento que decidís venderlos. La venta del inmueble pasa igual. Esto es una ganancia o pérdida patrimonial. Igual, va a tributar la base imponible del ahorro. Sabréis que lo estáis haciendo bien o sabéis que estáis en la base imponible del ahorro cuando veáis que de repente os llega un hachazo fiscal. Sobre todo cuando vais a vender un inmueble que ha pasado bastante tiempo. Es verdad que existen una serie de deducciones que vamos a ver. De hecho, voy a aprovechar y os voy a poner un sondeo para ver la gente que en el ejercicio 2022 ha vendido una vivienda, ¿vale? Sobre todo, ¿por qué? Por la reinversión en vivienda habitual. Es una exención bastante importante y que puede hacer que nuestra tributación sea inexistente si se aplica bien. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de exención y con los gastos que vamos a incluir, porque ahora veréis que no solo es valor de adquisición, valor de transmisión, sino que existen una cosa que se llama gastos e impuestos inherentes, ¿vale? Habitualmente, no sé si alguna vez habéis ido a que os hagan la confección de la declaración de la renta. No deberían dejaros si tenéis transmisión de inmuebles, pero si alguna vez ha colado, nunca os van a meter los gastos e impuestos. Además, la ganancia patrimonial es el contribuyente el que lo hace de forma específica. La declaración, de hecho, la declaración de ganancia patrimonial. De hecho, os va a avisar el borrador. La agencia tributaria tiene conocimiento de que se ha producido una transmisión. Estos datos no están incluidos. ¿Eso por qué es? Porque el notario tiene la obligación, cuando hace la escritura pública, de informar a la comunidad autónoma, al Estado y al ayuntamiento de cara a la tributación en los grandes impuestos, ¿no? Es decir, IRPF, sucesiones, donaciones, impuestos de transmisiones patrimoniales y a nivel local, plusvalía, ¿vale? Entonces, bueno, sí que veo que ha habido unas cuantas transmisiones este año, ¿vale? Así que, además, mira, ha habido gente.
que tiene, que tiene duditas sobre la venta en sí. Suele ser muy habitual. De hecho, yo creo que suele ser la pregunta que todos nos hacéis, sobre todo en el momento en el que ya tenéis un mueble adquirido por herencia y decidís quitaros de en medio, ¿vale? Vamos a cerrar el sondeo, ¿vale? Los que no le hayan dado tiempo a poner el sondeo, no pasa nada. Lo dejáis también en las preguntas, ¿vale? Porque quiero que además veáis lo que está en negrita, es decir, cuál es la fórmula matemática, por así decirlo. Valor de adquisición, que no valor de venta. El valor de adquisición puede darse bien en la compraventa, que va a ser ese valor recogido en la escritura notarial. El valor de adquisición también va a ser el valor que se recoja en el modelo 650 en el caso de que venga de una herencia, ¿vale? Va a coincidir con un valor que habréis escuchado seguramente los que hayáis tenido que transmitir un inmueble que adquiristeis por herencia, que es el valor de referencia catastral. Apareció en 2022 y es el valor que se utiliza para impuestos autonómicos y habitualmente coincide con este. Y también otra situación que no es tan habitual, pero que sí me gustaría mencionar, que es la extinción de comunidad o copropiedad. Hace poquito el Tribunal Supremo determinó que la extinción de condominio no tributaba en los otros dos impuestos, es decir, el impuesto autonómico y el impuesto local, pero sí supone una alteración patrimonial. En ese caso, sí tiene que tributar. Es muy importante esto porque nos hemos encontrado con clientes que le ha dicho su asesor fiscal que no tributa. No tributa porque todavía no había resolución firme o no había sentencia firme del Tribunal Supremo. Salió el año pasado y a partir de ahora la recomendación es que sí tribute. Es una pena, pero sí tiene que tributar. De hecho, la mayoría de los fiscalistas no estamos de acuerdo con la decisión del Supremo, pero por ahora tenemos que acatarla, ¿vale? ¿Qué se adiciona al valor de adquisición? Aquellas inversiones y mejoras. Muy importante. Mejoras. El concepto de mejora es un concepto que también tiene ríos de tinta. Para que un inmueble haya tenido una inversión o mejora, tiene que haber aumentado su valor. Pongamos el supuesto de que adquiristeis la casa. La casa estaba bastante dañada, tuviste que cambiar las instalaciones, las ventanas, los paramentos, es decir, toda la obra en sí, ¿vale? Toda la infraestructura del inmueble. Eso es una mejora, ¿vale? Y también se pueden añadir los gastos de la compra. Los gastos de la compra, poneros que tenéis una inmobiliaria, una gestoría, ¿vale? En esa compra teníais una inmobiliaria y lo pagaste vosotros. No suele ser habitual en la compra, sino en la venta. Pero bueno, también se podría incluir. Habéis pagado el impuesto de sucesiones. También podríais incluirlo. Lo que no vais a poder incluir en el valor de adquisición, y es porque tributo ahora mismo no lo deja, es la plusvalía que pagáis en el caso de sucesiones. ¿Por qué no lo podéis pagar? Porque es verdad que nuestra norma de plusvalía que lo dice es que lo pagan los descendientes como inversión, una especie como de inversión sujeta pasiva. Es decir, lo pago yo porque a mi padre no le pueden, al pobrecito mío, no pueden coger y obligarle a que pague, más que nada, porque al pobrecito mío, búscalo, ¿vale? Este valor de adquisición, ¿vale? Con estas situaciones, se le va a restar al valor de transmisión. El valor de transmisión ocurre igual. Y aquí es muy habitual que tengáis comisiones de agencia y además las comisiones de la agencia inmobiliaria sean bastante cuantiosas. Es un gasto inherente, ¿vale? Es un gasto que se puede incluir. ¿Qué va a pasar? Imaginaros que vendéis por 100, pero claro, habéis tenido una serie de gastos. Esos 5.000 euros que a lo mejor os cobra la inmobiliaria, habréis pagado, en este caso, plusvalía por esa transmisión. Esta plusvalía sí se puede meter porque vosotros sois los sujetos pasivos de ese impuesto, ¿vale? La diferencia entre uno y otro es lo que se llama ganancia patrimonial. La ganancia patrimonial va a tributar al 19%, 21, 23 que hemos hablado antes. Lo vais a notar. El año que tengáis una transmisión de inmueble y que no podáis aplicar una de las dos deducciones o de las dos exenciones que vamos a ver a continuación, la recomendación es que siempre dejéis guardada una parte de ese dinero para el año que viene para poder tributar, ¿vale? Pues insisto, suele ser una cuantía importante, sobre todo cuanto mayor ganancia patrimonial exista. Las dos deducciones o las dos exenciones que existen, mira, estoy viendo que hay varias consultas o varias preguntas precisamente de la reversión de inmuebles, las vamos a ver al final, no os preocupéis, ¿vale? Vamos a volver a incidir sobre ella.
Las dos excepciones que existen son la exención por venta de vivienda habitual de mayores de 65 años y la exención por reinversión en vivienda habitual. En el caso de mayores de 65 años, la norma de IRPF no requiere que se adquiera una vivienda. ¿Qué suele pasar en este tipo de casos? Una consulta muy habitual. Es que nos preguntéis, oye, mi padre tiene muchos inmuebles. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿O qué hacemos con ellos? ¿Se quiere deshacer de ellos? Pues lo que solemos plantear es que se vaya empadronando en la vivienda que quiere transmitir, pasado 3 años, que es cuando a efectos fiscales tiene acusación de vivienda habitual, y los venda, ¿vale? Siempre eso, siempre que sea mayor de 65 años. La situación, de hecho, por antonomasia es la exención en reinversión en vivienda habitual. ¿Esto qué es? Sí, efectivamente, la amortización que me han hecho una pregunta que además hay que incluirla, que además es verdad que me lo he saltado. La amortización del bien inmueble. Cuando tengáis alquilado el inmueble, vais a tener que amortizar al 3%. Por lo cual, cuando lo vendáis, esa amortización acumulada supone que ya el inmueble en sí se haya deducido una parte. Se va a incluir, ¿vale? Además, se va a incluir y va a generar una mayor ganancia patrimonial. Ahora vamos a volver a incidir en ello, ¿vale? Ahora, la disolución del condominio, los gastos de abogados en la disolución del condominio. Mm, ah, entiendo que sí, y entiendo que sí porque nuestra norma de IRPF o por consulta vinculante nos permite incluir los gastos notariales en sí. También es un gasto inherente a la transmisión, ¿vale? De todas maneras, en la situación esa, es preferible que no consultéis por si acaso ha habido consultas tributarias o se han actualizado consultas tributarias porque a día de hoy únicamente se preguntaban sobre notarios, ¿vale? Bueno, eso, perdón. Las transmisiones de bien inmueble y las secciones de reinversión en vivienda habitual. Esta reinversión se puede aplicar cuando se ha adquirido un inmueble en el plazo de 2 años, tanto antes como después, o bien cuando se ha adquirido una hipoteca para una nueva vivienda habitual. Igual, 2 años antes, 2 años después. No sé si se os ha dado el caso. El concepto de autopromoción, es decir, yo compro el solar y soy yo el que hace la construcción. En este tipo de casos también se puede aplicar la recepción en vivienda habitual con una adición. La vivienda tiene que estar construida en el plazo de 4 años o bien solicitar una prórroga. Es verdad que esto desapareció de nuestro reglamento de IRPF, pero Hacienda ahora mismo también lo suele admitir. ¿Vale? Vale. Hemos hablado al principio de que se tiene en cuenta la situación personal y familiar del contribuyente. ¿Esto qué supone? Hijos, padres, una discapacidad propia, tiene una implicación muy importante. Os he dejado en el webinar un cuadro. Este cuadro es para la parte estatal. Por ejemplo, aquellos que residáis en Madrid, Madrid para deflactar IRPF, lo que hizo es, en el mínimo del contribuyente, en vez de ser 5.550 euros, son 5.750 euros. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Si alguna vez habéis tenido curiosidad o habéis visto vuestro borrador de la renta, veréis que llega un momento que estos importes os aparecen duplicados. No es que vayáis a tener una deducción o una reducción de casi 11.000 euros o 12.100 euros. Es que al tramo de IRPF autonómico se le va a aplicar estos 5.550 euros, un porcentaje, y al tramo estatal se le va a aplicar los 5.550 euros. ¿Vale? ¿Cuándo vais a notar muchísimo el mínimo personal y familiar? Cuando o bien ya tengáis 65 años, que como podéis ver se adiciona 1.140 euros, o cuando tengáis 75 años que se adiciona, perdón, 1.150 o 1.400, ¿vale? Los peques. Los peques, como decía mi padre, es la única alegría que damos, que es que al menos pagan menos Hacienda, ¿vale? Igual, os he dejado una tabla. Para que os hagáis una idea, el primer hijo tributa o tiene en el mínimo personal y familiar una reducción de 2.400 euros. Ojo, los 2.400 euros se divide entre dos, ¿vale? El padre, en el caso de que sean matrimonio, sean pareja de hecho y convivan juntos, se puede reducir 1.200 euros y la madre 1.200 euros, ¿vale? Además, no está incluido aquí, pero es muy importante que tengáis en cuenta que la deducción de descendientes
así como la que veremos ahora de ascendientes, es porque convivan o sean dependientes económicamente, ¿vale? La situación de dependencia económica con descendientes no suele darnos problemas. Con ascendientes, es verdad que sí hemos tenido requerimientos en sí, pero no suele tener mayor complejidad acreditar con el empadronamiento que vive en el inmueble, ¿vale? También, ¿qué os va a pasar? Que el menor o que el hijo sea un recién nacido. De hecho, hasta los 3 años, aunque yo considero que la norma de IRPF induce error, porque es realmente de 0 a 2 años, es decir, tendría que ser el año de nacimiento y los 2 ejercicios fiscales siguientes. Vamos a tener una deducción adicional de 2.800 euros, igual, a repartir entre los dos, ¿vale? O a aquella persona que sea conviviente. Em, os va a resultar dudoso, porque vamos a hablar luego de deducciones de maternidad y deducciones autonómicas específicas para el nacimiento, por ejemplo, como la tiene Madrid. Son cosas diferentes. Una cosa es la deducción en sí y otra cosa es el mínimo personal familiar. El mínimo personal familiar se lo pueden aplicar tanto el madre o el padre. En la deducción de maternidad, pues no, ¿vale? Entonces, si me lo permitís, os voy a poner otro sondeo, ¿vale? De cara no solo a este mínimo personal y familiar, sino de cara también a deducción de maternidad. Ahora mismo tendréis que ver una consulta que es, tenéis hijos menores de 3 años, ¿vale? ¿Por qué os hago esta consulta? Porque hace poquito más de un mes, con una actualización o un real decreto de cara a la ley de familias, que de verdad que ahora mismo están ante el proyecto y no les ha dado tiempo a publicar, ha habido una modificación bastante importante a efectos de la adopción de maternidad. Entonces, sí que si hay muchas personas con hijos de menores de 3 años, sí voy a incidir en ese apartado, ¿vale? Mientras tanto, os voy a explicar el mínimo por ascendiente y el del discapacidad del contribuyente, que es verdad que son dos situaciones que se nos da menos que el de descendiente. El de ascendiente ocurre igual. Si tu padre vive contigo o, por ejemplo, tu padre está en una residencia y tú pagas la residencia, se puede incluir el ascendiente a cargo, ¿vale? Ese mínimo personal en el mínimo personal y familiar. Igual, 1.150 euros, 1.150 euros más 1.400, ¿vale? Em, Importante, en el caso de que el ascendiente tenga discapacidad, también se adicionaría la parte que vamos a ver en el siguiente apartado, que son las discapacidades, ¿vale? Los contribuyentes que tengan declarado un 33% de discapacidad se pueden deducir en el mínimo personal y familiar 3.000 euros. Muy importante. Mira, sin problema, os pongo la otra pantalla. Visto que ya ha habido un número de votación bastante importante, lo cerramos para que podáis ver el cuadro en sí. Pero ya te digo, insisto, este cuadro simplemente es para que tengáis una idea, porque el mínimo personal y familiar, el propio sistema de renta web, os va a incluir los datos de forma específica una vez que le incluyáis al familiar, al hijo, al padre, en una página que es la página 3, que cuando os metéis suele ser la primera que veáis porque os obliga, bueno, este año os obliga a rectificar el domicilio fiscal y la siguiente es que rectificáis vuestra situación personal y familiar, ¿vale? Si veis en la discapacidad pone específicamente el 33 al 65%. Muy importante, ¿cómo se acredita el 33%? Es verdad que ha habido una sentencia del Tribunal Supremo hace poquito que dice que se puede acreditar con cualquier prueba o cualquier medio de prueba válido en derecho. No lo recomiendo. No recomiendo no utilizar documentos oficiales, es decir, del inserso, en el caso, por ejemplo, de Ceuta y Melilla, que no tenemos competencias propias, o en el caso de las comunidades autónomas, ¿vale? Cualquier comunidad autónoma, cuando vas al centro BAS y te hacen el estudio de discapacidad, te dan la acreditación de discapacidad. Además, no solo dan la acreditación de discapacidad, por ejemplo, 14%, 20%, 30%, 33%, sino que además te va a poner un apartado específico que es el siguiente, es el de ayuda a terceros o movilidad reducida. Esto es una puntuación. En el caso de movilidad reducida, tiene que ser la puntuación 7 o superior a 7. En este tipo de casos también se puede adicionar. Son otros 6.000 euros de deducción. Es verdad que ahí veréis que ponen 9.000 euros, pero es porque es el total. Es decir, tendremos los 3.000 por discapacidad superior al 33% y además tendremos los 6.000 por movilidad reducida, ¿vale? Superior a 65%, 12.000 euros. Igual, es porque tenemos otros 3.000, ¿vale? Vale.
Eh, quiero que prestéis atención a las 4 deducciones que vais a encontraros ahí. Todas estas deducciones tienen una característica. Son estatales y además se pueden solicitar de forma anticipada, ¿vale? La que habitualmente os encontráis es con la deducción de maternidad y con la deducción de familia numerosa. Muchos de vosotros o aquellos que hayan tenido hijos habrán presentado seguramente o conocerán lo que se llama la ayuda de maternidad o la ayuda de los 100 euros. Esto no es una ayuda en sí, es la deducción que tenemos en IRPF, que son 1.200 euros, simplemente que se va pagando mes a mes. En el caso de que queráis solicitarlo, se presenta un modelo que se llama 140 en el caso de maternidad y 143 el de familia numerosa. Junto con el de deducción de maternidad tenéis un incremento. El incremento es por guardería, ¿vale? ¿Qué es lo que suele pasar? Que nos preguntáis, oye, la guardería, ¿dónde la solicito de forma anticipada? Que es que no la veo. No se puede. El incremento por deducción de guardería se incluye de forma específica en la creación de la renta. Actualmente, no sé muy bien por qué, Hacienda no considera que se pueda recibir de forma anticipada. ¿Qué os va a pasar? Si veis en el PowerPoint cuando vayáis a meteros en la deducción, os va a permitir en el pincel, bueno, de hecho, concretamente en el tercer pincel en el que está marcado, incluir todos aquellos pagos, además pago de forma efectiva, porque quiero luego hacer una pequeña incisión sobre el cheque guardería, que hagáis vosotros, ¿vale? Si os lo pagan mediante cheque guardería, no podréis incluirlo. El cheque guardería es lo que se llama una renta en especie, como está exento, no has tributado por ello, no te lo puedes deducir. Más ese tipo de situaciones lo veis en vuestros datos fiscales y si lo incluyerais, actualmente os va a llegar un requerimiento, ¿vale? Os he incluido otras, no son tan habituales, que es la de ascendiente con discapacidad a cargo y la de cónyuge no separado legalmente con discapacidad. Si tenéis un ascendiente, un padre, que tiene una discapacidad reconocida, no solo podéis meter en el mínimo personal y familiar, sino que desde 2018, si mal no recuerdo, que es esta deducción, podéis solicitarla. Estamos hablando de 1.200 euros también. Es un dinero bastante importante. Además, como ocurre en todos estos supuestos, estas deducciones son de las que se llaman a la cuota. Es decir, imaginaros que habéis tributado muy poquito, ¿vale?, durante el año y vuestro tipo o vuestro IRPF es cero. Meter esta deducción supone que os van a devolver 1.200 euros. 1.200 euros, pues oye, pues te apaña el mes, desde luego, ¿vale? El cónyuge no separado, legalmente, pasa igual. Nos han preguntado, ¿la separación, si estamos separados y no estamos divorciados, se puede meter? Me temo que no, porque la norma lo recoge de forma específica. No recoge cónyuge no divorciado, sino no separado. El matiz, aspectos civiles, que no vamos a entrar en ello, es bastante, es nimio. De hecho, no nos suele darse el caso de que esté separado y no divorciado. Pero muy importante eso, ¿vale? La separación, de hecho, rara vez no la hemos encontrado. Está recogida en nuestro Código Civil, pero sí daría pie a ello, lo que pasa es que estaríamos haciendo un uso fraudulento. Mucho cuidado con esas situaciones, porque si hay una separación de hecho es porque ya no se convive juntos y todo este tipo de deducciones, la premisa es que convivas con el contribuyente, con la persona que te permite la deducción, ¿vale? Más que no tenga unas rentas específicas, que dependiendo de cada caso, suelen ser superiores o menores, pero habitualmente suelen ser 8.000 euros, ¿vale? La deducción por familia numerosa ocurre igual, también son 1.200 euros, también se puede recibir de forma anticipada, de hecho la mayoría lo recibís. ¿Qué es lo que pasa con la familia numerosa? Tenéis que primero solicitar el documento de la comunidad autónoma, ¿vale? Es decir, primero os tiene que acreditar la comunidad autónoma como familia numerosa. Habrá que dependiendo de la situación, si eres familia monoparental, si están los dos cónyuges, va a depender el número de hijos, etcétera, ¿vale? Pero es muy importante que cuando solicitéis el anticipo o cuando vayáis a incluirla en la declaración de la renta, no olvidar hacer la documentación. La documentación en en todas las comunidades autónomas, salvo Ceuta y Melilla, que no las tenemos delegadas, se hace en un plazo habitual de 10 días, que es lo que tarda, por ejemplo, Madrid o Castilla-La Mancha, que eso es, Castilla-La Mancha creo que de hecho es la que más tarda ahora mismo y tarda eso, tarda 10 días. Madrid prácticamente a los 3 días, una vez que acreditas el empadronamiento, ya te lo da, ¿vale?
Otra situación que también me gustaría incluir porque, pues mira, esta situación yo sí la considero que genera muchísima controversia, que es bastante injusta a efectos de IRPF y que además el propio sistema web induce a error, que es la pensión de alimentos por decisión judicial. Además, he puesto la palabra por decisión judicial arriba en grande para que lo tengáis en cuenta. No vale que haya un acuerdo entre los cónyuges porque, oye, os puede llevar muy bien y mira, me he pasado 150 euros por el peque y no nos vamos a juicio. Me temo que no. Tiene que haber un convenio de medidas reguladoras. De hecho, para que os hagáis una idea, la situación que nos solemos encontrar en el despacho es que no lo metéis bien por desconocimiento, o el contribuyente no lo mete bien por desconocimiento, o bien lo mete de forma incorrecta porque dice, joder, si yo le paso pensión de alimentos, pero no hay un convenio de medidas para los filiales, no hay un procedimiento judicial o un procedimiento de jurisdicción voluntaria, no se permite. Esto llegó también al Supremo y el Supremo dijo que no, que la deducción está muy clara para lo que es y tiene que haber sí o sí convenio regulador. ¿Vale? Os he puesto la página de la pensión de alimentos y ahora voy a pasar el sondeo en sí. ¿Por qué voy a pasar el sondeo? Porque nos lo encontramos en el despacho hace relativamente poco. En la pensión de alimentos o en el renta web existen varios tipos de pensiones de alimentos. Unas son para descendientes por decisión judicial por disolución del vínculo matrimonial y otras son lo que se llama pensiones de alimentistas. Y renta web lo indica mal. Y nos ha pasado que en vez de meterla en esta página, la metéis en la anterior. Es verdad que habitualmente se puede defender, no pasa nada, pero sí que, como os digo, recibir de repente una notificación de Hacienda nunca es agradable y por lo general lo que implica es que bien os retengan la renta o retengan la devolución en caso de que tengáis que devolver o tengáis que hacer un trabajo extra que es acreditarlo. Y ya os digo que por experiencia profesional y personal nunca es agradable que esté Hacienda humeando vuestras cuentas. Entonces, vamos a poner el sondeo para ver cuánta gente paga pensión de alimentos. ¿Vale? Pues también es bastante habitual. Vale, vale. Mientras tanto, ¿qué se puede incluir en la pensión de alimentos? Que es verdad que genera un poco de controversia y hay bastante, o nos encontramos que habitualmente no hay bastante información sobre ello. Se puede incluir en la pensión o en las anualidades por pensiones de alimentos lo que se paga de forma efectiva, que se encuentre recogido en el convenio de medidas protecciones filiales. Por ejemplo, imaginaos que tenéis establecida una pensión de alimentos, que es de 250 euros, actualizable a IPC, que yo creo que ahora mismo, de facto, todos los convenios de medidas protecciones filiales, sobre todo desde los últimos 2 añitos, ya lo incluyen. Es verdad que ahora el IPC está más de moda, ahora que hace 5 años, por ejemplo, ¿no? Pero siempre se tiene que actualizar a IPC, aunque en el convenio de medidas patronales filiales solo ponga 250 euros. En esos casos nos ha pasado que Hacienda lo que requiere no solo el convenio, sino los pagos. Muy importante con los pagos. Lo tenemos que acreditar nosotros. Con lo cual, las transferencias, por favor, siempre por cuenta bancaria. ¿Vale? Bueno, como he respondido un número importante y la verdad es que veo que no hay tantas pensiones de alimentos, vamos a cerrar el sondeo. ¿Vale? Vale, listo. Bueno, ya has abierto que es el último sondeo de los que había, de cara a un poquito saber vuestra situación de hecho, porque hay muchísimas variables en juego siempre. ¿Vale? La pensión por alimentos. También se puede incluir gastos extraordinarios o gastos que no estén incluidos dentro de esos 150 euros. ¿Qué es lo que nos suele pasar? Por ejemplo, universidad privada, la ortodoncia del peque, se va a incluir, ¿vale? Pero siempre guardar la factura. Y en el caso de que sea, por ejemplo, no, es que tuvimos un supuesto de hecho, que es una ortodoncia, que la factura aparezca también en nombre del alimentista, ¿no? O del padre en sí, ¿vale? Entonces, una vez visto todas las situaciones que más o menos se pueden dar, aunque existo, esto es una información o son unos tips de supuestos tipos, el supuesto en el que más nos encontramos. Siempre hay matices, siempre nos pasa que en una transmisión
la vivienda era muy antigua y la adquisición, pues no sabemos dónde está. O nos pasa que en el alquiler no sé si meter esto o no meter esto. En el mismo personal y familiar. No sé si puedo meter a mi padre porque no está empadronado conmigo, pero vi una residencia, no vi una residencia. Tenéis nuestro número ahí abajo. Todo ese tipo de situaciones que se escapen un poquito de la media, es preferible que nos preguntéis, lo analizamos tranquilamente. Normalmente os damos luego os mandamos un correo con la fundamentación jurídica de cara no solo a que tengáis esa tranquilidad a la hora de hacer la renta en sí, sino como también un requerimiento que digo que no es nada grave. De hecho, lo veis aquí. Esto es un requerimiento de la agencia tributaria, ¿verdad? Que he recortado los datos arriba en el encabezado os vendría el contribuyente, el domicilio, etcétera, etcétera, igual que aquí. Os lo he quitado, de hecho, este es un caso real. Bueno, para ser honestos, esta notificación se la mandaron a mi padre hace muy poquito, porque es del ejercicio 2021. No os asustéis cuando veáis esto. De hecho, la idea de incorporarlo es para que lo viváis, para que entendáis lo que os piden. Cuando os hacen un requerimiento, en la parte de acuerdo, siempre os van a poner cuál es la documentación que necesitan que aportéis. Un requerimiento simplemente es una situación en la que la agencia tributaria no le cuadra muy bien un gasto que se ha incluido y la información no la puede recibir Hacienda por un tercero, por ejemplo. No la puede recibir de la empresa, no la puede recibir de un proveedor que haya hecho su modelo tributario, no la puede recibir del notario en el caso de una compra-venta. ¿Vale? Cuando os pase eso, nos lo mandáis, por supuesto, pero aún así, siempre tenéis que atender al requerimiento. Es muy importante. Nunca dejarlo desatendido porque es una sanción específica. En el caso del primer requerimiento, 150 euros. Segundo requerimiento, 300 euros. Y el tercer requerimiento, 600 euros. Luego, el requerimiento tiene un plazo de 10 hábiles para presentar alegaciones, ¿no? Para presentar la documentación. 10 días hábiles significa sin contar fines de semana efectivos. Suele dar tiempo más que de sobra. Si no, a las malas también se puede solicitar una ampliación. Aunque ya os digo que habitualmente, si hemos hecho una tributación correcta en el ejercicio de turno y hemos hecho una previsión, se presenta prácticamente al día. Por ejemplo, en este caso, lo presentamos al día siguiente y no pasó absolutamente nada. ¿Vale? Otra cosa que os puede llegar es esto. Esto es una notificación de trámite de alegaciones y propuesta de liquidación provisional. El nombre asusta, pero no os preocupéis. Esto lo conocemos habitualmente o de forma coloquial como paralela. ¿Vale? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que ya la agencia tributaria no te pregunta por información, sino que en base a la información que tú le has mandado previamente o en base a la información de terceros, considera que tu renta, tu declaración de la renta, está incorrecta y lo que hacen es, ellos te la calculan. De hecho, solo he puesto este apartado, porque el resto sí es verdad que tenía datos más personales, pero al final del todo os mandan vuestro borrador y el borrador paralelo, ¿no? Por eso se le llama paralela, de los datos que han incluido ellos. También se puede modificar, se puede presentar alegaciones, con lo cual tampoco quiero que os asustéis mucho y ya os digo, simplemente es para que sepáis qué es, para que cuando llegue una carta de Hacienda tengáis ese trabajo previo de, vale, sé que esto es un plazo de 10 días hábiles, tengo que presentar esta documentación. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar, voy a ir leyendo las consultas, vamos a ir pasando a las consultas en sí, e igual, si queréis abrir, cuando abramos los micrófonos, también nos vais planteando las consultas, porque en principio, más que nada, vais a tener consultas de casos específicos, seguramente. Entonces, nada, aprovecho nuevamente para deciros que os tenemos siempre, os estamos a vuestra disposición en los tres datos de abajo, que cualquier dudita que tengáis, os voy a decir una frase muy llamativa que utilizó una vez un profesor de Derecho Tributario conmigo, que además el inspector de Hacienda siempre decía lo mismo de, no hay consulta nimia si evita que yo trabaje. Así que, insisto, y además con esto, los que ya hayáis tenido la suerte o la mala suerte de que os haya tocado que os llame, siempre tener en cuenta que es preferible que nos consultéis, ¿vale? Así que nada, oye, muchísimas gracias
por estar aquí. Espero que no haya sido muy, muy machacón. Sé que hablar de tributación, sobre todo a estas horas, suele ser complicadete, no suele ser plato de buen gusto, pero nada, lo dicho, quedamos a vuestra disposición y vamos a pasar ya a esa ronda de preguntas, ¿vale? Vale, pues vamos a ver. Preguntitas así que hayáis tenido. Vale, vale. Vamos a ver. Vale, a ver, que estoy abriendo las preguntas para que veanlas todas. Vale, pérdidas patrimoniales. Pérdida patrimonial, tened en cuenta que no va a tributar. Lo que pasa es que sí se va a poder compensar en los 4 ejercicios siguientes. Y vamos a poner, en estas preguntas vamos a poner dinero por delante, para hacerlo más gráfico y para que lo entendáis. Pongamos que vendéis una casa y lo que hayáis vendido es un valor de adquisición de 100 y un valor de venta de 90. ¿Qué va a pasar con esos 10.000 euros? En ese ejercicio fiscal lo podréis compensar con otras ganancias patrimoniales. Pongamos que tenéis también acciones, habéis vendido esas acciones y habéis tenido un beneficio. Se compensa una con otra. ¿Que no podéis compensarlo con otras ganancias patrimoniales? Hasta un 25% de lo que hayáis perdido, en este caso 2.500 euros, se podría compensar con lo que hemos visto que se llaman rendimiento de capital mobiliario. Esos dividendos. ¿Vale? Si tampoco tenéis, durante los 4 ejercicios fiscales siguientes, también se puede compensar igual, en la misma situación. Primero con una ganancia patrimonial y luego el 25% con ganancias patrimoniales en rendimiento de capital inmobiliario. A los 4 años me temo que se pierde. Vale. Otra situación, de hecho, que también habéis planteado. Efectivamente, mira, otra consulta era exactamente igual. Sí, se puede compensar. De hecho, nos pasa muchísimo, sobre todo cuando tenéis un nivel de patrimonio importante, tenéis broker, tenéis asesores financieros, se aprovecha momentos de pérdida financiera en instrumentos financieros, como pueden ser los fondos de inversiones, que hemos tenido un año en el que han tenido bastantes pérdidas, y queréis vender una casa bastante antigua, que la tenéis en vuestro patrimonio de hace bastante tiempo, y sabéis que va a tener una tributación bastante importante. De hecho, para que os una idea, habitualmente cuando nos metemos un poquito más en lo que se llama la gestión patrimonial o gestión sucesoria, es lo más recomendable. Aprovechar esas pérdidas patrimoniales que van a aflorar para compensarlas. Igual, lo que hemos dicho antes, si tenéis un año que vais a tener muchísimos dividendos por acciones y tenéis un inmueble que queréis quitaros de en medio y sabéis que va a tener pérdida, fiscalmente sería el mejor momento de tributación, ¿vale? Para que no tribute. Porque en serio, el día que vendáis una casa y no podáis aplicar ni las exenciones ni podáis hacer una compensación, vais a notar la venta de la casa. No sé por qué nuestro legislador considera que, como somos ricos, podemos tributar al 19% en 1.000 euros, que es una burrada, ¿no? Bah. Otra situación que también se ha dado es con los alquileres. Alquileres con opción de compra. Son muy curiosos. Es verdad que este año sí han incluido un apartado específico para poder incluir el alquiler con opción en compra, que realmente nuestro renta web lo denomina transmisión de vivienda con precio aplazado. La teoría, o lo que debería pasar es, la opción en sí es ese derecho que le das al adquiriente o al futuro adquiriente, lo que se llama optante, tributa como ganancia patrimonial en el momento que se firma ese contrato. Imaginaos que en 2022 yo voy a vender una casa, lo que pasa es que el actual inquilino no puede comprarla de golpe y dice, oye, pues hacemos una opción de compra. Es verdad que fiscalmente, sobre todo para el inquilino, es bastante ventajoso. Para los transmitentes requiere una mecánica que hasta este año lleva un poquito más de trabajo, pero no sé si es una excepción bastante fácil. La acción va a tributar como ganancia patrimonial, además como otras ganancias patrimoniales, ¿vale? Durante el tiempo que esté alquilado el inmueble, eso va a tributar como rendimiento de capital inmobiliario, como hemos visto antes con los alquileres en sí. Se le aplicará los gastos deducibles y también se aplicará la deducción del 60%, porque habitualmente este tipo de situaciones es para vivienda habitual. Y luego, cuando se transmita de forma efectiva la vivienda, es decir, cuando ya se vaya al notario y se diga, oye, si aplico o ejerzo la acción de compra en sí y la vendo,
tendrás una ganancia patrimonial, ¿vale? Porque se ha alterado, se ha alterado tu patrimonio con esa venta. Lo que pasa que, evidentemente, la parte que ya ha tributado por la opción de compra y la parte que ya ha tributado por arrendamiento se resta al valor de transmisión. No tendría sentido. Ah, Hacienda, es verdad que nos encontramos muchas veces con situaciones bastante injustas, pero aquí sería completamente confiscatorio que tribute 3 veces el mismo dinero. Se va a restar las dos operaciones anteriores, ¿vale? De todas maneras, en la opción de compra, habitualmente os recomendamos que nos mandéis el contrato en sí para comprobar que el contrato es correcto, tanto los compañeros del Departamento de Derecho Fiscal como nosotros, de cara a luego hacer una correcta tributación y que no haya ningún tipo de problema o de comprobación. Para que os hagáis una idea, ahora mismo las comprobaciones que se están haciendo son prácticamente 2018, sobre todo en comunidades grandes. Claro, el problema que nos encontramos es que cuando lo vendes o cuando haces cualquier tipo de alteración patrimonial en ese mismo año, claro, tiene la documentación reciente. Ahora, dentro de 4 años, dentro de 3 años concretamente, cuando te has mudado, cuando los papeles no sabes dónde metiste, cuando las facturas tenías por ahí, la factura de IKEA en el alquiler, pues yo qué sé si se la deis los inquilinos o no. Claro, ahí es cuando vienen los problemas. Por eso, en ese tipo de casos, insistimos, hay que ser muy previsor de cara a determinadas situaciones financieras o situaciones tributarias. ¿Vale? Vale, vamos a ver más. Vale, la fórmula, los gastos de impuestos inherentes se suman No, los gastos de impuestos inherentes en el valor de transmisión, tener en cuenta que a ti, el inmueble, pongamos que tú lo... Bueno, vamos a volver a explicarlo. El valor de transmisión es, pongamos, que es 100. Acá, a mí no me ha costado 100, a mí me ha costado 100 más lo que yo haya pagado por ello, por ese tipo de impuestos, será 110. Y en el valor de transmisión, el valor en sí va a ser 100, el valor de venta, pero ¿qué ha pasado? Mi beneficio no son 100, mi beneficio son 100 menos los impuestos. Voy a comprobar, por si acaso, como os voy a mandar ahora la, la presentación, voy a comprobar por si acaso hubiera un error en la presentación en sí. Vale, vamos a cerrar esto un pelín. Y vamos a ver. No, efectivamente. ¿Veis? El valor de adquisición más las inversiones, mejoras y gastos de compra, ¿vale? Y el valor de transmisión menos los gastos e impuestos inherentes. Verdad que aquí nos ha faltado la amortización acumulada, que cuando remita el webinar en sí, ¿vale? Lo tendréis incorporado. La amortización acumulada lo que supone es un menor valor de adquisición, porque, insistimos, es verdad que sería una situación bastante injusta que ya se haya ido deduciendo y luego esa parte la vuelvas a deducir en sí, ¿vale? Tenéis que verlo desde el punto de vista también un poquito más contable. En la contabilidad, los bienes se van deteriorando y cuando se van deteriorando van teniendo lo que se llama el valor residual, ¿vale? A efectos prácticos es lo mismo. Bueno, en lo de la disolución del condominio ya lo hemos hablado. Es verdad que ahora mismo los notarios o el tributo sí permite el notario, por esa misma premisa sí incluiría en la disolución de condominio los gastos de abogado. Pero insisto, en este tipo en esta consulta, si queréis abrirnos un ticket específico para comprobar si ha habido consultas tributarias. Tener en cuenta que si hay una consulta tributaria, que suele ser lo más habitual, y se ha hablado de forma específica que sí o que no, podemos utilizar esa consulta tributaria para luego defender el procedimiento, porque es muy habitual que en el caso de gasto en la disolución de condominio, como es una situación que jurisprudencialmente ha cambiado en el último año, hay un requerimiento, pero insisto que no tiene mayor problema. Vale, vale. Vivienda habitual, ¿vale? ¿Qué ha pasado si tienes una vivienda habitual y vendes un piso que has heredado por padre fallecido? Ojo, si tú tienes una vivienda habitual y vendes una segunda vivienda, claro, no va a tener la clasificación de vivienda habitual,
para que hagas una idea, no sé si la pregunta va por esos derroteros, pero la consideración de vivienda habitual es una consideración fiscal. Es decir, mi vivienda habitual es aquella en la que resido 3 años, salvo determinadas situaciones de hecho. Las situaciones de hecho, para que te hagas una idea, es aquella en el caso de separación, divorcio, de que me traslado porque tengo una discapacidad y el inmueble en el que resido actualmente, aunque no hayan pasado 3 años, no esté habilitado para mi situación personal, porque tenga que desplazarme bien por otro trabajo, pero siempre, o el caso prototípico es que yo resida en ella durante 3 años, o bien, si es primera vivienda, desde que yo me incorporo o adquiero la vivienda, ¿no? En ese caso, tengo que permanecer en la vivienda 12 meses. ¿Qué es lo que pasa cuando vendemos una segunda vivienda que tenemos en nuestro patrimonio? Ganancia patrimonial pura y dura metemos, ¿vale? Cuando viene ese inmueble de herencia, el valor de adquisición que tendremos, por eso, si fijáis, no hemos hablado de valor de compra, sino valor de adquisición. El valor de adquisición es el valor que se utilizó para el modelo 650, que sería, en su caso, si es posterior a 2022, el valor de referencia catastral, y si es anterior, pues una cosa que se llama valor fiscal, ¿vale? Siempre se utiliza el 650, de hecho, cuando llegan comprobaciones, lo primero que os pide Hacienda es, ni corto ni perezoso, ya no que me acredites el valor de inmueble. Lo que te piden es que le mandes el 650 que hiciste en su momento. Nos da muchísimos problemas. Tener en cuenta que muchas veces, pues evidentemente, cuando se muere un familiar, lo último que estamos pensando es en los impuestos. ¿Qué suele pasar? Que la gestoría lo tiene, que no lo ha mandado. Aquí tengo que ser muy previsor. Si tengo la intención de vender la casa porque ninguno de los hermanos se la quiere quedar, guardar toda la documentación, ¿vale? Porque luego, si aplicamos mal o ponemos mal el valor, la probabilidad de que nos llegue un requerimiento de Hacienda, podríamos decir que es de un 90% en sí, ¿vale? Ahora, lo mejor es invertirlo en vivienda habitual. La reinversión o esa venta en sí, sin duda. Además, os explico por qué. Vamos a poner un supuesto práctico, un número muy básico. Imaginaos que tenemos una ganancia patrimonial. Una ganancia patrimonial supone que va a tributar en ahorro, como hemos visto. Hablamos de un 19%. Imaginaos que la ganancia patrimonial tenemos 10.000 euros, que no es nada descabellado encontrarnos con ganancias patrimoniales que sean de 10.000 euros. Estamos hablando que vamos a tributar, vamos a tener que pagar 1.900 euros directamente, independientemente de nuestro rendimiento del trabajo, independientemente de que tengamos alquileres, porque eso va a otra base diferente, esto va a otro saquito. Esto va a tributar de forma específica y va a pagar 1.900 euros. La palabra que solemos utilizar normalmente cuando hacemos el cálculo al contribuyente es de duele. Y habitualmente no decís que sí, que duele. Vale, vale. Me temo que no. Nos han preguntado si una persona que ha vendido un inmueble que ha heredado podría aplicar la exención por reinversión o amortizando la hipoteca. Igual, me temo que no. No vas a poder aplicarlo porque no va a tener esa vivienda adquirida, si era segunda vivienda, no va a tener la consideración de vivienda habitual. La vivienda habitual única y exclusivamente va a tener aquella en la que hayamos permanecido durante 3 años como mínimo. ¿Vale? Vale. Nos preguntan si se puede modificar los datos de declaración, guardar y volver a modificar después. Se puede modificar. De hecho, para que os hagáis una idea, eh, nosotros, antes de que se inicie campaña de renta, actualmente utilizamos el simulador, pero una vez iniciada campaña de renta, utilizamos renta web en sí y lo modificamos 20.000 veces. Vamos, yo he pasado de cobrar 60.000 euros a no cobrar nada, de tener mujer a no tenerla, porque a lo mejor el contribuyente tiene ese tipo de dudillas. Eh, vamos a, yo modifico mi renta para que te una idea, simplemente no la guardo, no pasa absolutamente nada. De hecho, es más, imagínate que tienes un atraso, ¿vale? Un atraso en el sentido de tienes unas rentas, un salario que deberían haberte pagado en 2021, que por la empresa se ha ido a concurso o por H o por B no has podido cobrarlo en 2021 porque no había liquidez de la empresa y lo cobras en 2022.
podrías irte, de hecho es obligatorio que te vayas a la de 2021 y modifiques los datos. O sea, se puede modificar incluso en los 4 siguientes ejercicios. Después de los 4 siguientes ejercicios no se puede modificar, pero por un sentido lógico, porque ya está prescrito. No merece la pena modificarlo. No vas a poder deducirte nada y tampoco te van a poder hacer una comprobación. De hecho, cuando hablo de 4 ejercicios, os voy a matizar. 4 ejercicios fiscales desde el fin del periodo voluntario de pago, es decir, 30 de junio. Siempre escucharéis que se tiene que guardar la documentación, se tiene que tener cuidado. Hacienda te puede comprobar o te puede llamar durante los siguientes 5 años. Realmente no serían 5 años, serían 4 años y medio. ¿Vale? Vale. Situación de discapacidad. La discapacidad de la familia numerosa. Efectivamente, no solo, cuando hablamos de familias numerosas en IRPF, no solo tenemos la situación de padre, madre con 3 hijos. Nos puede ocurrir que en el caso de que la hija tenga discapacidad o en el caso de que sea monoparental, también tenga la consideración de familia numerosa. Es una consideración, de hecho, a efectos más administrativos que fiscales. Es verdad que nuestra norma de IRPF o cuando metáis en el borrador, en el modelo en sí, lo recoge. Pero claro, como primero no se han acreditado la comunidad autónoma de turno, tendríamos la familia numerosa. De hecho, nos pasa con familias monoparentales que no tienen 3 hijos y son también familia numerosa, ¿no? Vale. La universidad privada sí se puede deducir, nos pregunta un compañero. No, no, os explico. Para trabajadores por cuenta ajena, que parto de la premisa de que esta consulta es así, ¿vale? La única deducción que vais a ver, la declaración de la renta, es una de 2.000 euros que la recoge nuestra propia norma de IRPF en sí. Cualquier tipo de gasto de consumo, no son deducibles. Cosa diferente, por ejemplo, es que la empresa te pague un curso. Eso son lo que se llaman rentas en especie. Lo habréis oído hablar, por ejemplo, del cheque guardería, habréis oído hablar del el cheque restaurante. Como los paga la empresa, nuestra norma de IRPF sí permite que esté exento. La exención significa que no tributas por ello y te lo quitan normalmente te lo quitan del sueldo, ¿vale? O se paga en sueldo. Pero de forma específica no se podría deducir, me temo, ¿vale? Ningún tipo de gasto que tengamos, por desgracia, ningún tipo de gasto que tengamos, ¿vale? Familia numerosa, sí, es completamente injusto. No, no sé en qué lo ha puesto, pero efectivamente sí es bastante injusto, ¿vale? Vale, vale. Una pregunta que tenemos bastante interesante es la limitación de la subida del alquiler de 2%, que a lo mejor habréis visto algunos, o sobre todo los que tengáis alquileres, que durante el COVID pues, se impuso como medida en sí. Em, no tiene ningún tipo de compensación en IRPF. Me temo que no. No lo recoge así, así que me temo que no hay ningún tipo de ayuda o deducción específica. Vale. Bueno, pregunta un compañero, ¿hasta cuándo te pueden hacer requerimientos o notificaciones de ejercicio? Lo que hemos dicho, 4 ejercicios fiscales. Siempre tener en cuenta que es desde el periodo voluntario de pago. Y yo, cuando yo pago la declaración de la renta, cuando yo hago la declaración de la renta, claro, yo no lo hago en el ejercicio 2022 o el 31 de diciembre de 2022, que es cuando se supone que finaliza la declaración de la renta de sello. Yo lo hago entre abril, o bueno, dependiendo de lo diligente que sea el contribuyente, lo hace en estos meses. Termina el 30 de junio. Es a partir del 1 en el que se empieza a contar el plazo de 4 años. Nos ha pasado que ha notificado al interesado el 2 de julio y ese 2 de julio ya está pasado de plazo. La verdad, 4 años, 4 años, 4 años y medio y un día después ya estaría pasado de plazo, con lo cual, insisto, la documentación tributaria, sobre todo cuando sea un gasto deducible, guardarlo durante 5 años. ¿Vale? Vale. Deducción por movilidad geográfica. Es verdad que no he hecho mención a ella porque habitualmente no se suele dar. ¿Cómo se justifica? Estando dado de alta
en el sistema de servicio de empleo de la comunidad en la que estuvieras o de la ciudad en la que estuvieras, ¿vale? Y luego se aportaría el contrato de trabajo. Habitualmente en el contrato de trabajo tenéis el centro de trabajo en sí, aportando donde disteis de alta en el paro y vuestro centro de trabajo se justifica. No sé si la pregunta es porque tienes algún tipo de requerimiento, te ha llegado. En ese caso, nada, si quieres aportarlo directamente y si no, nos abres una consulta y te preparamos un modelito típico, un modelito tipo o te damos una explicación un poquito más detallada, cómo presentarlo, etcétera. ¿Vale? Vale. Campamentos deportivos, ¿vale? O gastos de educación de hijos. Es verdad que deducciones autonómicas no he querido hablar y me planteé si incluir en el webinar o no, porque cada uno sois de una comunidad autónoma a otra, lo que significa que cada uno vais a tener una serie de deducciones específicas que a lo mejor no tiene otra comunidad autónoma y es más, incluso teniéndola, la verdad que hay comunidades autónomas que se repiten o son exactamente las mismas, los criterios son diferentes. Entonces, en el caso de gastos educativos, son gastos escolares. El campamento deportivo me temo que no sería. En el caso, por ejemplo, de que sea una pensión, de que estemos hablando de un padre separado, ese gasto deportivo es un gasto extraescolar que habitualmente se hace. Ahí sí podríamos meterlo dentro de la pensión de alimentos. Porque la pensión de alimentos no es que coja y te lo deduzcan, sino que tributa de forma diferente, simplemente. Por eso insisto que la deducción de alimentos está mal planteada. Gastos médicos, en el caso de hijos, igual. Los gastos médicos no serían deducibles en el mínimo personal y familiar, ¿vale? Pero en el caso de la pensión de alimentos, sí sería deducible porque también es un gasto extraordinario. Vale. Nos vuelven a preguntar sobre la ganancia patrimonial. Los 2 años para la reversión en la vivienda habitual es desde la fecha de la escritura pública. Es decir, si compráis la casa el 31 de julio de 2021, tenéis hasta el 31 de julio de 2023. ¿Vale? Si os pasáis, aunque solo sea un día, no podréis aplicarla y en el caso de que en su momento hayáis marcado una casilla específica que es para la sección en reversión en vivienda habitual, tendríais que hacer una declaración complementaria del ejercicio en el que vendisteis el inmueble en sí. Mucho ojo, se nos dio, es verdad que ya no, pero se nos dio en COVID. De hecho, al final, es verdad que Hacienda, a través de consultas vinculantes, y ya luego lo incorporó mediante un Real Decreto, amplió este plazo en sí. Evidentemente, con el país cerrado, era muy complicado entrar dentro de los 2 años. ¿Qué pasó en este caso? El tiempo que estuvimos encerrados, hasta el 1 de julio, se quedó bloqueado, como si no hubiera existido para estos 2 años. Pero el plazo de 2 años es, como decía mi abuela, impepinable. Sí o sí tiene que estar dentro de los 2 años. ¿Vale? Vale, pues vamos a ver otra preguntita. Custodia compartida. La custodia compartida se modificó hace poquito. De hecho, hace un añito. Podríais aplicar el mínimo personal y familiar los dos, ambas por el 50%. Esto se puede aplicar prácticamente de 2021. Hay, llega esto a una cosa que se llama el Tribunal Económico Administrativo Central. Este determina que en el caso de custodia compartida, evidentemente la custodia compartida, la situación que tiene de hecho es que el hijo pasa habitualmente con los contribuyentes medio año cada uno. Claro, si prácticamente la convivencia es exactamente igual de los dos, ¿quién la aplica? En este caso los dos. Le costó bastante a Hacienda entender esta situación, pero podríais aplicarla perfectamente los dos. Lo que nunca puedes aplicar es el mínimo personal y familiar y la pensión o la anualidad por pensión de alimentos. Primero porque la norma no te lo permite y luego porque no tendría lógica. O te aplicas uno o te aplicas otro. De hecho, las veces que no ha pasado, incluso aunque sea de forma prorrateada, a veces normalmente no la echa para atrás. ¿Vale? Vale, vale, vamos a ver, porque nos han planteado, pero es verdad que es al compañero que nos ha planteado la consulta del local comercial,
ahora le escribiré por privado, ¿vale? Pues la situación que tiene es un poquito más complicada de la media y nosotros tenemos que tener en cuenta, de hecho, es una situación que no es del todo IRPF, ¿vale? Entonces, a ti te respondo ahora mismo. ¿Vale? ¿Cómo se traslada esta situación a la renta? Entiendo que no sé si os referís a la pensión de alimentos, es decir, porque más o menos por el momento entiendo que la pensión de alimentos. En el webinar tenéis la página específica, es la página 22. Lo que incluiréis, tenéis que incluir de forma manual, ¿vale? En muchas casillas veréis que hay un lápiz, el lápiz y la información adicional, por ejemplo en el caso de inmuebles, es para incluir siempre los datos de forma manual. Vale. Es una situación que además se nos da bastante. ¿Cómo saber el inmueble que se adquirió? ¿O cómo lo conseguimos? Si es, por ejemplo, en herencia, que es el caso que nos suele pasar, en estos tipos de casos, o bien se solicita a la agencia tributaria, si no hace más de 4 años, que es verdad que más de 4 años no tienen por qué tener la computación, sino en ese caso solemos hacer una tasación. Se contrata un tasador y lo que hace el tasador es acreditar cuánto valía el inmueble. Imagínate que viene de una herencia adquirida, pues el caso que tuvimos, por ejemplo, la herencia venía del 57. Evidentemente, la documentación del 57 los adquirientes no la tuvieron. Tuvimos que tasar el inmueble en sí. Esto por precaución. ¿Se podría poner un valor estimado? Sí. ¿Es lo correcto? No. Lo correcto sería una tasación. En el caso de que no llegara una comprobación para comprobar ese valor, tendríamos una tasación que es un medio que también utiliza la agencia tributaria como valoración indirecta cuando ellos tampoco saben cómo valorar un bien inmueble, una acción, etcétera. ¿Vale? Vale, nos han preguntado sobre placas solares. Igual, como además la consultita es bastante extensa y es verdad que hay que tener en cuenta con las deducciones de placas solares, es decir, estas deducciones os las vais a encontrar en renta como deducciones por eficiencia energética. Hay varias, de hecho hay tres concretamente, dependiendo del nivel de eficiencia, es decir, si disminuye un 7% los requerimientos de energía, ¿vale? Se puede aplicar el 20%. Si aumenta un 30% la energía, lo diré, la energía renovable o la eficiencia energética, se puede aplicar un 30%. Si es en comunidad de propietarios o viviendas unifamiliares, y se aumenta también un 40% en sí. Vale. Ahora, en tu caso, te voy a poner ahora de forma privada también dónde están las deducciones. Son deducciones autonómicas, con lo cual te lo vas a encontrar a partir siempre de la página 41. De todas maneras, no te preocupes. Claro, te digo exactamente la casilla, porque lo bueno es que es muy simple incorporar estos datos. Tendrás, bueno, ya te lo adelanto, tendrás que incorporar el importe en sí, quitarle, en caso de que hayas tenido, las deducciones y además se puede solicitar o se puede añadir el coste del certificado, ¿vale? Del certificado energético, del técnico que te haya hecho el certificado energético, ¿vale? Muy importante, que además lo estoy viendo en la consulta, el certificado energético o el estudio energético que te hacen para este tipo de deducción, va un técnico a casa y mide la vivienda antes y después para hacerte el informe en sí. Yo, si no lo tienes, si quieres, ahora te daré una serie de tips, pero abres una consulta específica porque hay que ver si se puede aplicar en tu caso o no. Pero si no hay certificado energético o no hay un estudio energético previo, lo habitual es que os digamos que por precaución no lo incluyáis. ¿Vale? Vale. Deducciones por discapacidad. Es verdad que no he hecho mención a las que las deducciones por el contribuyente, en el caso de que los descendientes y los ascendientes también tengan deducción, se podría incluir. Es decir, la deducción por ascendientes, si te coges la norma IRPF, lo que habla es deducción por discapacidad del contribuyente ascendiente o descendiente a cargo o conviviente, ¿vale? Se puede incluir. De hecho, las cuantías son exactamente las mismas, ¿vale? Para que no he hecho mención a ello porque habitualmente la situación que os pasa es que si tenéis personas a cargo, ya el propio modelo en sí, en el caso de que por ejemplo, el padre tenga un 65%, que suele ser lo que nos encontramos habitualmente, que ya vive en casa porque es muy mayorcito y no se puede cuidar solo, el propio sistema, el propio renta web, os va a incluir la parte de ascendiente y la parte de discapacidad, en este caso del ascendiente, correcto, ¿verdad? Que eso no he hecho mención a ello. Vale. Atrasos. Los atrasos es lo que hemos mencionado antes. Se pueden y se deben
incluir en el ejercicio en el que se devengaron. Es decir, pongamos la situación muy habitual. No me lo pagaron en 2021 porque la empresa se fue a concurso. Me metería en la creación de la renta del año pasado, ingresaría la creación de la renta. De hecho, ahí te va a decir, ¿de quiere modificar los datos? Pincharíamos sobre modificar los datos, marcaríamos una casilla que ya te la adelanto, es la 1007, ¿vale? En esa casilla se va a abrir un desplegable dependiendo del año en el que estemos y será la primera situación de atrasos incorporables al ejercicio no habiendo sido podido ser incluidos durante el periodo de declaración del impuesto en sí. En este caso, como hay que comprobar si en 2021 efectivamente fueron pagados o no, o fueron declarados, que muchas veces nos pasa con la empresa no lo paga, pero en su modelo 190 sí lo declara Hacienda, con lo cual hay que revisarlo porque a lo mejor ya habéis tributado aunque no la hayáis recibido. En ese caso lo que se hace es, se hace una rectificativa, se, se manda y lo que se indica es de, en base al certificado de retención del ejercicio correspondiente y a este atraso, ya ha sido tributado. Sería la forma correcta, no pagarías extra y no te llegaría un requerimiento que en este tipo de casos es muy habitual, porque no sé si alguna vez os ha pasado que cuando mandan el certificado de retenciones o aparecen los atrasos, justo es una casilla específica o es un apartado específico dentro del certificado de retenciones. ¿Vale? Vale. Novedades de deducciones para este año. Con respecto a, por ejemplo, deducción de maternidad. Deducción de maternidad, una de las modificaciones muy importantes que ha tenido y que creo que va a tener bastantes implicaciones prácticas es solo se la puede deducir a aquellas madres que estén en situación de alta en empleo, sino además aquellas que estén recibiendo una prestación de desempleo, tanto contributiva como asistencial. Asistencial suele ser la no contributiva. ¿Qué es lo que pasa? Que antes no se podían deducir. Si os fijáis en el PowerPoint, que es verdad que no he hecho mención a ello porque tampoco consideraba que había tantas madres, ¿no? Em, este año han incluido un apartado específico que el apartado es para la aplicación de la deducción de maternidad de los ejercicios 2020-2021. ¿Por qué? Porque si no lo hubieran incluido tendrías que hacer una rectificativa, porque se puede aplicar en los 3 años, en los 2 años siguientes los 3 ejercicios, en los 3 últimos ejercicios fiscales. Si habéis estado en ERTE, por ejemplo, que es la situación que más nos hemos encontrado en COVID, el periodo que estuvisteis en ERTE no deberíais haber tenido deducción de maternidad. De hecho, nos pasó en los ejercicios siguientes que muchas personas se las quitaron. Podrían perfectamente ahora hacer esa rectificativa, ¿vale? Bueno, es verdad que por lo que estoy viendo hay bastantes preguntas. Ahora os intentaré resolver a todas de un poco individual, para que es verdad que son situaciones de hecho un poquito más específicas por lo que estoy viendo. Y nada, os digo lo que os he dicho, porque insisto que cuando habléis conmigo os daréis cuenta que yo soy muy machacón con estas cosas. Estamos a vuestra disposición. Habitualmente, tanto yo como el resto de mis compañeros solemos ser bastante técnicos o solemos mandar siempre un correo resumen, porque habitualmente cuando llamo yo siempre digo lo mismo de te voy a dar un correo porque te voy a poner la cabeza como un bombo, ¿vale? Así que insisto, muchísimas gracias por todo y bueno, quedo a vuestra disposición.